La razón de Smart City es porque estamos afrontando un problema global. La población del mundo está tendiendo a vivir en las ciudades. La predicción es que para el año 2050 se duplique la población en el mundo en las ciudades. Soy Miguel Bravo, soy CEO de la empresa HET Ingeniería. Represento también al grupo de desarrolladores de Proarquitectura. En este evento, que es un evento Smart City de las ciudades, somos precursores en una nueva categoría para el evento que se llama Smart Building. Somos precursores, se inaugura a partir de este evento, de esta quinta edición de Smart City Mérida, se inaugura la nueva categoría para desarrollos verticales. Estamos haciendo un desarrollo en esta ciudad, en Mérida, de 613 departamentos en 6 torres en el norte de la ciudad, y aproximadamente son departamentos entre 90 y 130 metros cuadrados, para que más o menos dimensionemos. Son departamentos en un costo promedio de 6,5 millones de pesos. Este proyecto de alto desempeño, como lo nombramos nosotros, Carbon Zero o Zero Carbon, que está descarbonizando el planeta, está alineado con 6 de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Es decir, estamos alineados con agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades, comunidades sostenibles, lo cual es básicamente en lo que está enfocado Smart City, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, y para lograr el objetivo 17, lograr alianzas estratégicas para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver cómo estamos gestionando el agua en Infinity Mérida. Nosotros extraemos el agua del subsuelo, la suavizamos, la usamos, la reusamos en WCs, en riego y en el lago, la limpiamos y la regresamos completamente limpia. Es una solución inspirada totalmente en la naturaleza. De hecho, es muy probable que no necesitamos tomar agua del ayuntamiento, ni siquiera el drenaje. Vamos a usarla y a regresarla limpia. Va a ser un ciclo natural, y además vamos a recuperar una gran parte de agua con la humedad del ambiente. Alto desempeño. ¿Por qué le llamamos alto desempeño? Porque un departamento tradicional solamente tiene un suministro de agua normal, agua potable, y nosotros estamos adicionando 3 suministros. El suministro de agua caliente centralizada, calentada en un 95% por el sol. ¿Sí? Tenemos una toma de agua purificada, estamos eliminando el uso de garrafones. Tenemos un cuarto suministro de agua, que es agua tratada, que ese solo lo vamos a usar en los WCs de servicios. Vamos a hablar primero del tema del agua purificada. El agua purificada para consumo humano es un problema muy importante en este país, porque según datos del INEGI, el 76.3% de los hogares en México usan agua embotellada. El conflicto de los garrafones. Lo primero es cómo los lavan. ¿Cuánta agua gastamos en lavar los garrafones? ¿Cuánta agua se requiere? ¿Cuánto jabón se necesita para lavar los garrafones de agua? Hay un movimiento mundial para desplastificarnos, y además tenemos un problema también mundial del manejo de desechos. La basura generada, la contaminación generada por desechos, por las botellas de agua, es importante. Tenemos el problema del tráfico. En Mérida se estima que cerca de 1,000 camiones al día están circulando, generando tráfico, distribuyendo agua purificada. Y en un edificio de esta naturaleza tenemos un problema de seguridad. ¿Cómo van a entrar personal externo a nuestro departamento a llevar garrafones, independientemente del uso de la energía en elevadores y todo lo que implica este manejo? Mérida es una ciudad que tiene una humedad relativa muy alta, es una de las más altas. Entonces tomamos el agua del ambiente, el aire, lo filtramos, lo pasamos por un intercambiador de calor, que es un radiador que está muy frío. Ese radiador lo que hace es convertir el vapor de agua, lo convierte en agua, lo manda un tanque amortiguador, lo filtramos con lámparas de luz ultravioleta, carbón activado, y de ahí lo pasamos con tuberías de grado de alimenticio al departamento, a la tarja del departamento. Aquí es como funciona. De hecho, esta gráfica es muy interesante, es
el promedio mensual anual. Este equipo, que es una tecnología israelí de la generadora de agua por medio de condensación, requiere cuando menos un 40%. Mérida es una ciudad en donde es muy viable usar este tipo de tecnología. Estamos produciendo, tenemos evidencia que en los meses donde menos humedad relativa hay, estamos produciendo 3 litros por minuto. Quiere decir que podemos generar 1512 garrafones a la semana. Eso más o menos se considera que una familia de 4 personas consume 3 garrafones a la semana, suficiente como para varias torres este equipo. Bueno, este equipo lo tenemos funcionando en nuestro desarrollo desde octubre del año pasado. Nos está dando agua purificada para la oficina de ventas, el departamento muestra, la oficina de obra, pero sobre todo para nuestros trabajadores. En la obra ahorita tenemos un avance, la primera torre prácticamente la tenemos levantada en estructura y instalamos tres estaciones de hidratación para los trabajadores. Imagínense, más o menos tenemos como un promedio de 300 trabajadores en esta obra y estamos usando el agua potable del medio ambiente, o sea, ya es una evidencia absoluta. La parte más importante que somos de los desarrollos pioneros en eliminar los calentadores individuales en edificios verticales. Pero además de eliminar los calentadores individuales y poner un sistema central, lo estamos apoyando casi al 100% con paneles para calentar el agua, paneles solares. Este es el esquema que tenemos. Están las fotoceldas, calentamos el agua durante el día, la almacenamos en termotanques, estos 8 termotanques, para usarla al día siguiente. Tenemos de todos modos un sistema de calentamiento centralizado de gas que los cálculos que hemos hecho de las cargas térmicas del agua, estamos estimando que se van a usar muy poco, solamente durante los meses más frescos del año en Mérida, en enero y febrero. De hecho, si este edificio no tuviera los calentadores solares, tendríamos un tanque de 5,000 litros de gas. Estamos instalando un tanque de solo 600 litros de gas, como si fueran 2 casas. Y es como respaldo para el agua caliente. Esta gráfica son datos del INEGI, y nos dice que el 48% en este país de la vivienda, de 35 millones de viviendas, no tiene calentador de agua, y es por 2 razones. La más importante, yo creo que es porque en muchas partes de la ciudad, del país, hay tanto calor que no es necesario, no es indispensable calentar el agua para bañarse, además de condiciones de pobreza. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos uno de los países en el mundo que tenemos más calentadores solares de agua. Tenemos tanto sol que es un sistema que funciona. Aquí hay una iniciativa que tomó el gobierno de la Ciudad de México, para evitar la contaminación por la cantidad de calentadores individuales de gas que están contaminando la ciudad. Entonces pusieron la norma ambiental 008 en 2007, que dice que se deberá de cumplir con energía térmica el consumo anual de agua caliente en edificaciones de 1 a 4 viviendas en el 70%, y en edificaciones mayores de 4 niveles tan solo el 35%. ¿Y esto por qué lo hicieron? Porque es imposible, no es viable, más bien, con calentadores individuales en torres verticales, que es la respuesta natural al problema de las ciudades, calentar el agua con el sol, porque, como observamos aquí, si tenemos los calentadores solares en la azotea, los pisos de abajo es inviable, porque la cantidad de energía que se requiere para circular el agua del piso 1 al piso 5 se vuelve afecta más el consumo que los calentadores solares. Al momento de usar un sistema centralizado, podemos poner, aquí es un edificio que estamos usando, un edificio típico de 60 departamentos, logrando hacer que sea posible en edificios verticales calentar el agua con energía solar, lo cual no se puede con calentadores individuales. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema centralizado? Obviamente la primera es que sí podemos generar la mayor parte de la energía con el sol. La segunda es que estamos eliminando el peligro de gas en el interior del departamento. Aquí también estamos usando tubas de inyección eléctricas
y secadores de ropas eléctricas, o sea, no tenemos gas en los departamentos. Evita darle mantenimiento a los calentadores individuales, cosa que se tendría que hacer cada 2-3 años. Y esta es muy importante. La primera razón por la que nosotros usamos edificios centralizados es que cuando tú haces una torre de vertical alta y tienes plantas con más de 4 departamentos, cuando tienes plantas de 8 y 6 departamentos, es muy complicado poner los calentadores en el perímetro del edificio para que sean ventilados naturalmente, para que no sean peligrosos. Entonces los tienes que poner en ese tipo de plantas en el core del edificio, en el centro del edificio. Eso implica que es muy difícil sacar el gas quemado del piso 1 al piso 15 o al piso 20 o al piso 30. ¿Sí? Pero además tiene un problema de aire de renovación. Para que se genere la combustión del gas dentro del departamento necesita entrar aire. Entonces se vuelve muy peligroso en edificios de vivienda altos poner calentadores, y además es muy costoso porque tendríamos que tener ductos de extracción e inyección de aire de renovación en la azotea para todos los departamentos de la torre. Y además estamos ahorrando mucho dinero en gas. Nosotros desde el 2008 fuimos pioneros en la Ciudad de México en eliminar el uso de calentadores en edificios verticales. Ha sido todo un éxito porque además genera unas condiciones de confort muy importantes para los condominios. La gente está muy contenta de no tener un calentador, de no tener ese problema en su departamento, de tener agua caliente ilimitada, de tener muy pocos tiempos, sobre todo muy pocos tiempos de espera en lo que sale el agua caliente. Ya vimos el agua, pasamos al uso eficiente de la energía. Este uso eficiente estamos alineados con 3 de los ODS, así les dicen los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que es energía asequible y no contaminante, acción por el clima y ciudades y comunidades sostenibles. México es un país luminoso. En México estamos bendecidos por el sol y sobre todo en ciudades como Mérida. Es una gráfica del mundo, como observan, Europa prácticamente no tiene esa bendición de la naturaleza. Este es Berlín. Berlín es una ciudad que tiene 3 horas de asoleamiento máximo, cuando aquí en México, sobre todo en Mérida, tenemos de 5 a 7 horas, no solamente de asoleamiento, de radiación solar, que es la que nos ayuda a generar la energía por células fotovoltaicas. Este sigue siendo Berlín, es una solución en fachadas. Aquí tenemos el primer edificio que se hizo en Paraguay. En Paraguay también tienen 3 horas, pero el sol sale muy caído, muy hacia el sur. Entonces poner fachadas en el sur, en la fachada sur, casi equivale, igual que aquí en México, a ponerlas en la azotea. Para mí esta es una de las soluciones del futuro. Una fachada sur en México, toda la vida le va a pegar el sol, es una fachada muy caliente. La fachada norte normalmente es sombra. Entonces lo que hacemos en estudios de bioclimática, en estudios de asoleamiento, es poner viseras o poner balcones para que le dé una sombra natural al edificio. Pones las viseras para enfriar el departamento en la fachada sur, y además estás generando una cantidad muy importante de energía. Creo que si la arquitectura tendiera a usar esta solución, se generaría más electricidad de la que se consume. El sistema de energía solar, el sistema se da gracias a que aproximadamente en el año 2006 hubo una iniciativa de poner medidores bidireccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua la energía eléctrica que tú generas por el sol en las celdas fotovoltaicas, la regresas a la red. Es más, si tu medidor cada que consumes funciona para un lado, a la hora de tú generar tu energía, lo haces regresar a hacerlo al revés. Entonces, prácticamente la Comisión Federal de Electricidad te está comprando toda la energía que tú consumes, la generas en el día, te la paga y tú la usas durante la noche. ¿Qué tenemos en nuestro desarrollo Infinity Mérida? Aquí hay un esfuerzo muy importante, tomamos el riesgo, de hecho así se conceptualizó este proyecto por los desarrolladores, de hacer algo diferente, algo por el planeta, y estamos instalando potencialmente 2,000 paneles fotovoltaicos, con lo cual generamos 2,500,000 millones de kilowatts hora al año, para que se den una idea de lo que significa esto. En la Ciudad de México el consumo anual es de 1,600 kilowatts hora al año, en la Ciudad de Mérida es de 12,000 kilowatts hora al año. O sea, prácticamente estamos garantizando generar el 50% de la energía del desarrollo por energía solar. Pero además hay un ahorro económico. A mayor consumo,
Entre más gastes electricidad, menos te va a apoyar. Nuestra energía eléctrica está subsidiada por el gobierno, pero entre más consumas, más te castiga. Si ahorras, te apoya. Si no ahorras, no te apoya. Y aquí tenemos un ejemplo, este es en Mérida. En Mérida, si consumimos en un año de 0 a 2100 kWh, el kilowatt nos cuesta $1. Si consumimos entre 2100 y 4800, nos cuesta $1.25. Así se va hasta el excedente, que nos cobra entre 7200 y 12.430, pero si consumimos más de 12.000 kWh al año, perdemos el apoyo gubernamental y pagamos kilowatts de 6.25, uno de los kilowatts-hora más caros, una de las tarifas más caras del mundo. Perdimos el subsidio por consumir mucha energía eléctrica y no ahorrarlo, lo cual tiene toda la lógica. Pero hay un caso especial, no es lo mismo el consumo eléctrico que se da en una ciudad de clima templado a una ciudad como Ensenada o como Mérida, que si no se vive con aire acondicionado, no se vive con una climatización artificial eléctrica, no hay confort, no se puede vivir. Entonces, si el gobierno te retirara el subsidio a partir de los 3.000 kWh, sería muy cara la vida en este tipo de ciudades. Por eso, el gobierno te subsidia en climas templados como el de la Ciudad de México hasta 3.000 kWh, y en ciudades que tienen una temperatura media de verano muy alta como Mérida, te subsidia hasta 12.000 kWh. Entre más haya temperatura, más te va a apoyar el gobierno, precisamente porque no se puede vivir sin climatización artificial. Este es una gráfica del consumo anual para departamentos como el que estamos nosotros vendiendo en nuestro desarrollo. Departamentos entre 90 y 130 metros cuadrados. Para que más o menos dimensionemos de qué estamos hablando, un departamento normal sin aire acondicionado en un clima templado, otra vez la Ciudad de México, el consumo promedio anual es de 1.680 kWh. En la ciudad de Mérida, para un departamento de esto necesitamos un aire acondicionado de 3 toneladas de refrigeración. Eso de puro aire acondicionado nos consume 10.500 kWh adicionales, es decir, en Mérida el consumo de luz es 7 veces mayor que el promedio en la Ciudad de México para un mismo departamento. Pero en Infinity Mérida, además, quitamos el gas y lo sustituimos por una estufa de inducción y una secadora de bomba de calor, de estufa y secadoras eléctricas. Entonces el consumo promedio en Infinity Mérida, en vez de 12.180, va a ser de 13.000 kWh al año. Los edificios tienen una vocación estratégica y tienen una forma para tener más frescos de manera natural los departamentos. Aunado a eso, hubo una inversión muy importante en envolver térmicamente el edificio. Tenemos todos nuestros muros con un aislante térmico adicional y los cristales Bowen, que ahorita vamos a ver. Entonces, esa bioclimática más una conectividad que nos da una estrategia, una herramienta para ahorrar energía. Nuestros cálculos dicen que vamos a ahorrar en carga térmica un 30%, es decir, de los 10.000 vamos a ahorrar en bioclimática y conectividad 3.150, pero además cada departamento va a contar con 2 celdas fotovoltaicas de alta eficiencia, de ultra alta eficiencia, con la cual vamos a producir 3.000 kWh al año. Eso significa más o menos, estamos calculando 7 horas de almacenamiento promedio al día. Con eso logramos que Infinity Mérida de 13.000 pase a 6.000. Tenemos un ahorro del 54% de energía neto, pero como con ese ahorro nos volvemos ahorradores y el gobierno nos va a consentir por ahorrar energía, vamos a ser acreedores a un subsidio y vamos a pagar una tarifa más barata. Entonces, el costo de la energía promedio en Mérida, en Infinity Mérida, estamos teniendo un ahorro potencial del 77% en el recibo de luz. En energía, el 54%. Esta herramienta es fundamental. Los departamentos de Infinity Mérida tienen una conectividad completa, es decir, tenemos conectado lo que es la iluminación, ¿sí? Y además el aire acondicionado, lo cual nos permite controlar la temperatura en diferentes zonas, ajustar la velocidad del ventilador, establecer horarios personalizados, verificar estado de filtros, pero sobre todo programar. Esta es una herramienta, con nuestro celular podemos controlar el aire acondicionado, es decir, imagínense que te sales de tu casa y hoy los aires acondicionados, los que vamos a meter, son tan silenciosos y funcionan tan bien que no te das cuenta que están prendidos. Se te olvida apagar el aire acondicionado, tú lo puedes apagar desde tu aire acondicionado, puedes hacer estrategias para ahorrar energía. Por eso consideramos que esta herramienta nos puede ayudar a ahorrar un 10% de la energía del aire acondicionado. Además,
Como ya lo platicamos, el estudio de bioclimática es un estudio muy importante que se hizo con una empresa especializada en bioclimática. Logramos reducir la carga térmica en un 30%. Hay una inversión muy importante en aislar térmicamente los edificios con los materiales. Todas las fachadas tenemos, además del muro tradicional de mampostería, tenemos un aislante térmico entre el acabado final y el muro de mampostería. Además de que invertimos en un sistema de cancelería de vidrios Duovent, ¿sí? Que como se ve aquí permiten entrar, reflejan el calor y mantienen fresco el departamento. O sea, el aire acondicionado, gracias a estas estrategias, esta arquitectura, va a ser naturalmente mucho más fresco. Tenemos un problema en el mundo de los vehículos eléctricos. Es un problema que va a ser difícil de evitar y que en los próximos años se va a venir como una ola muy grande que no va a tener. De acuerdo a la agencia Bloomberg, que es una de las agencias de información más serias en el mundo, en el año 2030 en el planeta, de todos los coches que van a estar disponibles por todas las agencias, el 60% van a ser coches eléctricos. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Electromovilidad, en el 2030, todos los coches que veamos circulando, la tercera parte van a ser eléctricos. Y el dato más duro es la normativa de la Unión Europea, que marca como año límite a las marcas para vender coches de gasolina o de diésel, de combustibles, de coches de combustión interna, en 2035. O sea, en el 2035 en Europa ya no se va a poder vender coches de combustión eléctrica. Van a ser ni siquiera híbridos, como me decían por ahí. Los híbridos al final son coches de combustión interna que no están ayudando mucho a solucionar este problema de cambio climático. Entonces no vamos a evitarlo. Vienen por otra razón. Este es el reporte de la agencia Bloomberg. Si quitamos el transporte de combustión interna y lo convertimos en energía eléctrica, vamos a impactar en reducir el problema en un 8%. Es un impacto muy importante. Este dato a mí me gusta porque normalmente somos pesimistas en México. En México, en el 2012, según datos de la Secretaría de Energía, el 82% de nuestra energía era energía sucia, no era energía limpia. Solamente teníamos energías limpias. O sea, energías sucias son las que se producen con la quema de combustibles fósiles. Era el 82% en el 2012, cuando en el mundo era del 68%. O sea, en el mundo generaban muchas energías limpias y en México estábamos muy atrasados. Hoy ya tenemos energías limpias por un 31%, hemos avanzado en 10 años y la predicción es más favorable aún. Los coches eléctricos son muchísimo más eficientes en términos de la energía. De toda la energía que requieren para consumir, el coche eléctrico transporta el 87 al 91% a las llantas. El coche de combustión interna solamente del 16 al 25 es muy ineficiente, pierde mucha energía en calor, en ruido, en humo, en el mismo funcionamiento del motor. El coche eléctrico es muy eficiente, es más, el coche eléctrico es tan eficiente que cuando frenas, regeneras y cargas las baterías. Entonces tiene una eficiencia muy grande comparado con el coche de combustión interna. Además, esto es también muy importante, un vehículo eléctrico tiene el 30% de las piezas que tiene un vehículo de combustión interna. Eso quiere decir que es ilógico que el mismo coche eléctrico y de combustión interna sea más caro el eléctrico. No es. Tarde o temprano se van a abaratar, van a ser muy baratos los coches eléctricos, pero además vas a tener otras ventajas. ¿Cómo estamos afrontando el problema en Infinity Mérida? Antes de esto, quisiera decirles cuáles son los obstáculos que está viendo en el mundo la movilidad eléctrica. El primer obstáculo que tiene en el mundo la movilidad eléctrica es que no hay suficientes estaciones de carga en ninguna parte del mundo para los coches eléctricos. O sea, pero hay tres tipos de cómo cargar el coche. Le llaman nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es un contacto que dura 24, es inviable, 24 horas. El nivel 2 es el que te ponen en tu cajón de estacionamiento y es el que funciona. Y el nivel 3 es una estación de recarga pública. No hay infraestructura en el mundo para edificios, no para casas, para edificios que aguante la carga que tienen los coches eléctricos. Para que se den una idea, en clima templado, el coche eléctrico la carga consume 7 kilowatts, 7000 watts.
cuando lo conectas. Toda la casa en su máximo momento consume 1500, pero esos 7000 watts los están conectando a las 9 de la noche, a la hora que todos los coches llegan. Entonces la carga para la que estaba diseñado el edificio se va a triplicar. La misma infraestructura de la ciudad no va a poder recibir esa carga simultánea. No es que el problema no es solamente la carga, sino que se las van a cargar al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo en Infinity Mérida? Poniendo una solución en el mundo. Fueron unos nuevos cargadores que se llaman Dynamic Load Balance, DLB. Estos cargadores lo que hacen es que si el edificio dice yo tengo 100, ¿sí? Y solamente le puedo dar a 15 coches al mismo tiempo de 7 kilowatts, 100 entre 7, me dan 15 coches, y quiero poner 30, estos cargadores a las 9 de la noche lo que hacen es que les dan a todos, dice tengo 100 y te voy a dar nada más 30, y conforme van terminando de cargarse les va dando la carga total. O sea, lo que está haciendo es balanceando las cargas para que puedan la infraestructura eléctrica pueda duplicar su capacidad. Esto por supuesto que nos ayuda a que Infinity Mérida va a ser el primer desarrollo que el 100% de los vehículos eléctricos, ¿sí?, van a tener ya su cargador en su cajón de estacionamiento. Y esto no es cosa menor, porque cuando tú vas a comprar un coche eléctrico, normalmente en la agencia te dice que pongas un medidor alterno para que no consumas mucho y te vayas al doméstico de alto consumo. Y ese medidor alterno en un edificio te dicen, ¿sabes qué? Pero tengo que hacer una instalación y tengo que ir de los medidores, tengo que ir hasta muy lejos, y normalmente te cobran 40,000, 50,000 pesos. En Infinity Mérida ese costo de la inflación de tu medidor no lo vas a tener, porque ya va a estar la infraestructura eléctrica. Pero eso no es todo. Como vieron, usando una solución muy padre, vamos a poner celdas fotoeléctricas en la barra perimetral. Tenemos 400 metros de barra perimetral y más o menos este va a ser el arreglo. Y para que se den una idea de lo que representa, hay un estándar mundial donde se supone que un coche recorre 20,000 kilómetros al año. Para recorrer 20,000 kilómetros al año a un estándar de consumo en la ciudad de 10 kilómetros por litro, requerimos 2,000 litros de gasolina al año. Por 25 pesos, un coche de gasolina te cuesta 50,000 pesos al año. ¿Ok? Un coche eléctrico, para recorrer esa misma distancia de 20,000 kilómetros al año, requiere 3,000 kilowatts hora. 3,000 kilowatts hora en una tarifa excedente de 3 y cachito tiene un costo anual de 9,720. O sea, un coche eléctrico con un medidor tradicional de los que te proponen las agencias o los que te da la Comisión Federal de Electricidad, te consume un 20% en dinero de lo que te consume un coche de combustión interna. En Infinity Mérida, al menos de aquí a la predicción del 2030, el 100% de los coches estamos estimando que van a salir gratis. Se van a cargar por el sol. Va a ser energía gratis. Y energía, además de ser energía gratis, vamos a tener la certeza de tener energía 100% libre, generada en el mismo sitio. Probablemente no dimensionemos lo importante que es esto, pero cuando hablamos de que nos estamos acabando el planeta y que no estamos haciendo nada, aquí, cada condominio, todos estamos haciendo algo muy importante. Reducción del tráfico. Estamos instalando un reductor de basura. Reducimos la basura no quemándola, deshidratándola, pulverizándola, comprimiéndola a un 20%. O sea, en vez de que circulen 5 camiones de basura a la semana, va a ser un solo camión. Vamos a reducir un 20%. Vamos a eliminar el tráfico por la distribución de agua embotellada, y además el suministro de gas prácticamente va a ser, no va a pintar. Nosotros creemos que vamos a tener 1 o 2 camiones en los meses frescos, ¿sí? Aquí tenemos el resultado. Es un sistema italiano que es un convertidor de basura, y lo que hace es que convierte la basura en un polvo, bueno, en una tierra que no es polvo, o sea, no es un polvo que contamine. Para asmáticos no tiene olor, no tiene fermentación y no tiene parásitos. Es un polvo completamente inocuo, que significa el 20% de los desechos de la basura. Micromovilidad. ¿A qué le llaman micromovilidad de primera y última milla? El objetivo de la micromovilidad en las ciudades es bajar a la gente, evitar el uso del coche. Y estos son vehículos eléctricos ligeros de baja velocidad, ideales para recorridos cortos de primera y última milla. Yo, si quiero ir al gimnasio y no está lo suficientemente cerca para ir caminando, pero está muy cerca para ir en coche, pues puedo tomar algo de micromovilidad. Esta parte de arquitectura sostenible fue un esfuerzo de origen. Aquí está el arquitecto Aitan, que estuvo muy preocupado por hacer algo muy diferente. Lo primero que se encontraron
fue que debido al cambio climático, la ciudad de Mérida no tenía inundaciones, no tenía eventos climáticos. Y de los primeros huracanes que produjeron problemas en Mérida fue en 1955, hasta que en el 2020 se rebosaron, el agua que había abajo de la ciudad se rebosó y se inundaron todos los edificios, sobre todo los sótanos de estacionamiento. De hecho, hasta la fecha existen edificios que siguen inundados en sus últimos sótanos, que no han podido sacar el agua desde el 2020. Hay un tema muy importante de rebosamiento de los mantos freáticos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para mitigar este problema de estos eventos? Lo primero que hicimos fue, no 2 metros, pero sí elevamos el condominio. Teníamos 2 sótanos de estacionamiento, generamos un solo sótano de estacionamiento. Pusimos un vaso regulador. Es el lago, lo usamos como vaso regulador, que siempre está a la mitad. Entonces, cuando viene la inundación, nos absorbe esa capacidad. Vamos a poner, bueno, ya estamos construyendo 120 pozos de absorción, precisamente para regresar el agua de este rebosamiento al subsuelo. En este tipo de eventos, normalmente se va la luz. Normalmente en Mérida es una ciudad que también tiene muchos eventos de fallas de energía. En Infinity Mérida tenemos los departamentos, además de todas las áreas, el 100% de las áreas comunes conectadas con energía de respaldo, con plantas de emergencia. Tenemos también el interior de departamentos. Tenemos televisión, tenemos refrigerador y tenemos iluminación de servicio, con lo cual también estamos mitigando este problema de estos eventos climáticos. Este es un ejemplo, este es en la Ciudad de México, de nuestro paisajista Mario Chetan. Es la mexicana, es un caso de éxito, pero es más para que veamos lo que es un lago que se usa como vaso regulador. Antes de que se inunde, el lago se absorbe esa agua y nos ayuda a mitigar el problema de inundación. Bueno, aquí Eitan es un trabajo muy importante que se hizo de bioclimática para el diseño y la ubicación de las torres, la forma de las torres, el caso de las fachadas. Hay un problema muy importante en el mundo de salud que no nos damos cuenta. En México y en Latinoamérica estamos acostumbrados a usar estufas de gas y es una tradición. En Europa, en Estados Unidos, se usan estufas de inducción, pero en un interior de un departamento, el gas quemado tiene un problema muy nocivo para la salud. Además de ser cancerígeno, genera nanopartículas que son hacen mucho daño, sobre todo a la gente asmática. Entonces estamos generando un ambiente de mayor salud y obviamente aquí la preocupación del desarrollador era que este desarrollo está pensado para absorber lo que le llaman la gentrificación para la gente que viene de Estados Unidos y Canadá, y ellos tienen mucho miedo a las explosiones de gas. Entonces esa fue la razón de seguridad. Creo que ya casi acabamos con el tiempo, pero esta es la parte más importante. ¿Por qué lo hacemos? La solución es una viabilidad financiera. Entonces sí tenemos que hacerlo, sí estamos acabando con el planeta, que el cambio climático es una realidad, sí se están extinguiendo muchas especies, sí estás viviendo el nivel de los mares. También tenemos un problema gravísimo de sequías, de eventos climáticos importantes. Va en serio el calentamiento global. Sí estamos acabando con el planeta, tenemos que hacer algo. Por eso, este desarrollo, platicamos mucho con los inversionistas de que ojalá nos copien, ojalá sea un punto de partida para proteger el planeta, porque además estamos alineados con los acuerdos de París de descarbonificar. Ya va a ser difícil, pero sí lo podemos lograr. Todos los países tienen que hacer algo. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sobre todo el tema que nos está atañendo aquí, Smart City. ¿Qué es lo que está este Congreso luchando? Luchando es por afrontar los problemas que se vienen, no solamente de cambio climático, también de contaminación. Ahorita vamos a ver el estudio, pero más o menos estamos estimando que se vamos a ahorrar entre 70 y 80 mil pesos al año en consumo de energía, en gas, electricidad y agua. También vamos a certificar con un organismo muy importante en muchas ciudades del mundo, también vamos a generar un mayor patrimonio para el condominio. Cuando se le entreguen sus escrituras, se les va a entregar su certificado, donde está certificando una empresa especializada que de veras se lograron esos ahorros. Y eso obviamente las certificaciones, ya que se usó el departamento, ya que hay evidencia contra un departamento tradicional de que sí logramos esos ahorros. Otra de las razones por las que la estamos haciendo, sobre todo no tanto en la descarbonización, en no contaminar, sobre todo en el alto desempeño, estamos logrando mayor calidad de vida. La instalación de las 2 celdas fotovoltaicas, el estudio de bioclimática, la envolvente, la micromovilidad, nos van a ahorrar aproximadamente al año 32 mil pesos.
El sistema, evitar el gas nos vamos a ahorrar 7,000 pesos al año en el gas. El agua purificada, considerando 3 garrafones por familia de 4 viviendas, con un costo aproximadamente de 45 pesos, 145 pesos a la semana por 52 semanas, nos vamos a ahorrar 8,000 pesos. Si tenemos los coches eléctricos, nos vamos a ahorrar los 48,000 pesos que hemos visto. El reductor de basura más o menos impacta al año por condominio el manejo de la basura en esta ciudad con 1,500 pesos y el certificado que no tiene costo. O sea, tenemos aquí un ahorro potencial de 96,000 pesos. O sea, prácticamente va a ser un edificio donde va a ser gratis el mantenimiento, o como lo quieran de ver, 50, 60, 70 mil pesos. Es una cantidad muy importante para ahorrarnos. Y con eso no quiero terminar sin darle las gracias a Valeria. Es un trabajo conjunto, ella prácticamente sin ella participó en las investigaciones, en la mercadotecnia, en todo el proceso, y obviamente a nuestros desarrolladores, Jack, Freddy, Amkie, Voyachar, y más que nada el esfuerzo, el que impulsó todo el más convencido fue el arquitecto Eitan Feinholz. Eitan, muchísimas gracias. Valeria.